En este podcast nos proponemos avanzar por un camino inestable, despojarnos de las coordenadas que nos han dado seguridad y transitar los nudos de un enigma actual. En este recorrido formularemos interrogantes en torno a los objetos de las innovaciones tecnológicas e iremos explorando la posibilidad de hibridación en la enseñanza y aprendizaje del psicoanálisis. Soy Alejandra Lorruso, psicoanalista, docente en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales, y este es un ensayo sonoro realizado para la especialización en diseño de la enseñanza con tecnologías en el nivel superior de esta universidad. Episodio 3. Tercer viaje a la interfaz del inconsciente, habitando el espacio lúdico entre la economía digital y la economía erógena. La interfaz es el lugar de la interacción. Las interfaces coevolucionan con sus usuarios y usuarias. Scolari 2018. En el primer episodio hemos planteado las coordenadas que nos permitieron establecer cómo la formación psicoanalítica hoy está interrogada en el escenario de las transformaciones tecnológicas. El segundo episodio nos condujo a explorar el mundo onírico, el arte y los entornos inmersivos. Avanzamos sobre la posibilidad de una hibridación entre psicoanálisis y tecnologías. En este tercer y último episodio de este viaje a la interfaz del inconsciente, nos dejaremos llevar al espacio lúdico, la gamificación y la articulación entre economía digital y erógena. Veamos qué bordes alcanza esta última propuesta de la imaginación. Eros y Tánatos, modelos para armar, entablan su partida de ajedrez en el tablero de los sueños y el lenguaje. Eros, el amante eterno, en los sinuosos despertares entre susurros y promesas, teje flujos deseantes en un instante que contiene todos los tiempos. Mientras Tánatos, el viajero sin rostro, traza senderos de silencios y sombras en los caminos de la desmemoria. En el escenario de la vida, donde los espejos multiplican los infinitos porvenires, nos convertimos en protagonistas de una obra interminable. Eros y Tánatos son directores apasionados que juegan a la rayuela pulsional, donde nosotros saltamos de capítulo en capítulo sin saber cuál es el principio o el final, hilando nuestras existencias en tramas de novelas con final abierto. Como personajes, jugamos meras ficciones en las páginas desgajadas del libro del destino. Mientras la memoria, caprichosa y fragmentaria, susurra un eco nunca idéntico a lo vivido. Cada palabra, un callejón sin salida. Cada laberinto, una puerta secreta hacia la verdad más esquiva. ¿Quién lanza los dados en esta partida donde el deseo no tiene jaque mate? Graciela Rey, voz y letra, en el libro Sexualidades y Género en la escena analítica, de Alejandra Lorruso y Graciela Rey. Editorial Letra Viva. La literatura mantiene con el psicoanálisis un vínculo íntimo. Diversas obras condujeron a Freud a comprender la complejidad humana y le permitieron adentrarse en el psiquismo más allá del dominio de lo racional. Ficciones y narrativas en múltiples expresiones, novelas, cuentos, mitologías, pueden pensarse como una interfaz al inconsciente. Ofrecen un lugar donde puede emerger aquello que se encuentra oculto, reprimido, y abrirse allí una posibilidad de elaboración psíquica mediante la narrativa escrita y otros lenguajes y formatos, en imágenes, el teatro, el cine, el juego y los entornos inmersivos.
La actividad lúdica que se despliega en el tiempo de la infancia encuentra su correlato en el trabajo creativo en la vida adulta. Juego y creatividad permiten transformar la realidad y son parte de aquello que conduce a sentir que la vida merece ser vivida. Tal vez este mismo podcast y su propuesta imaginativa guarde esa esencia. El dispositivo tradicional de enseñanza que aún predomina en muchas instituciones formativas del mundo científico e intelectual sostiene estructuras jerárquicas y rígidas que resultan cada vez más ajenas al universo cultural de las nuevas generaciones. En muchos de estos espacios, también de la comunidad psicoanalítica, todavía se privilegia la disertación en forma de grandes conferencias, con la figura del disertante que proyecta su voz y estudiantes dispuestos como oyentes receptivos. La lectura literal de textos pioneros, tratados como sagrados, que pareciera ser una escena de otros tiempos, presenta actualidad y refuerza una lógica de transmisión que con frecuencia obstaculiza el aprendizaje, genera distancia emocional, inhibe la pregunta y desalienta el pensamiento crítico, aun cuando se declame lo contrario. Mientras tanto, la irrupción de la cultura de los videojuegos, con sus lógicas de inmersión, desafío, cooperación y agencia, han transformado las formas de habitar el saber y vincularse con la autoridad. En este contexto, muchas instituciones educativas se ven cuestionadas y distantes de las subjetividades jóvenes inmersas en lo digital. Este fenómeno evidencia no solo un cambio generacional, porque no constituye una cuestión exclusiva de edades, sino una transformación en las sensibilidades y modos de relacionarse con el conocimiento, las figuras de autoridad y las prácticas profesionales. El dispositivo tradicional en lo formativo se contrapone a la pedagogía lúdica, mediada por las tecnologías de innovación que supone diseñar entornos de enseñanza que se fundamenten en comunidades de aprendizaje con prácticas colaborativas y horizontales. Omori es un videojuego de rol psicológico y alta carga emocional lanzada en 2020 por Omocat, un estudio de arte independiente con sede en Los Ángeles. Bajo la apariencia de una estética pixelada y una jugabilidad aparentemente inocente, se despliega una experiencia profunda y conmovedora, donde el mundo real y el mundo onírico se entrelazan. El protagonista es Suni, un niño de 12 años que carga en su interior con Omori, su alter ego, una figura pálida, suspendida en tristeza. Juntos encarnan una escisión subjetiva, una grieta entre el dolor y el deseo de crecer y seguir viviendo. El juego los conduce en un viaje por paisajes reales y fantásticos, mientras se aproxima lentamente, con el cuidado de una herida reciente, a un suceso traumático: la muerte de su hermana mayor. En el recorrido de la narrativa gamificada se van bordeando los sentimientos de culpa y pérdida, la negación y las posibilidades de duelo y reparación, los procesos de salida al mundo externo y la exogamia. En un universo fragmentado, las distintas salas del juego representan los espacios psíquicos. El espacio blanco, un lugar solitario, vacío y clausurado, representa el encierro mental de Suni, donde intenta refugiarse del dolor. Allí habita Omori y simboliza el vacío, el estancamiento y la disociación. El espacio mental es un mundo imaginario creado por Suni tras el trauma y el crecimiento. Espacio de escapismo para sentirse a salvo. Recrea una versión idealizada del pasado, un sueño colorido, refugio de la imaginación, donde todo lo perdido se encuentra aún intacto. La hermana viva, los amigos reunidos, la infancia suspendida para siempre. Allí todo es sueño. Y luego está el espacio negro, el reverso oscuro,
Allí anidan los pensamientos perturbadores, las figuras deformadas del inconsciente, que comienzan a filtrarse gradualmente en la experiencia de juego. Un territorio espectral, poblado por criaturas fantasmales, símbolos de muerte, objetos libidinales en versiones zombificadas, memorias distorsionadas. Y la presencia, something, esa criatura que acecha a Suni, es la emergencia de lo ominoso que en su forma condensa miedo, culpa, lo familiar y lo terrorífico, aquello que no se puede nombrar pero que insiste. La narrativa lúdica se expresa en la música, los álbumes de fotos y los espacios domésticos que devienen anclas afectivas y condensaciones de sentido. Una de las metas del juego es completar el álbum familiar, que a su vez es una metáfora de la reconstrucción subjetiva y vincular. La jugabilidad por turnos y los combates emocionales refuerzan el carácter simbólico de la narrativa. Tristeza, rabia, miedo, alegría, desilusión y esperanza. La interfaz misma del juego se vuelve un ecosistema emocional. Economía digital gamificada y economía erógena se entrelazan. Existen múltiples finales para este juego que no dependen solamente de decisiones mecánicas, sino del tipo de posicionamiento subjetivo que se puede adoptar frente al dolor. Aislarse o enfrentar la verdad. Sucumbir al tormento o intentar perdonarse. La ruta Omori, el alter ego, conduce a finales marcados por el encierro, el abandono y la autolesión. La ruta Suni, en cambio, abre la posibilidad de integrar el recuerdo, procesar la pérdida y encontrar alivio. Alrededor de Omori se han formado comunidades de jóvenes que la experiencia del juego les ha conmovido. En los videos de difusión y tutoriales aparece una leyenda que incluye enlaces a líneas de salud mental, subrayando así la responsabilidad social de quienes crean, juegan y difunden este juego. Omori representa el mundo subjetivo con respeto y belleza, mostrando cómo la escena lúdica puede dar forma a universos que abren la posibilidad de elaborar lo insoportable. Pero no es solo la narrativa lo que importa. Hay algo en la forma que se presenta, en las imágenes, los tiempos, las atmósferas, que opera más allá de la comprensión racional. En su exploración psicoanalítica de los cuentos de hadas, Bettelheim señala que estos apelan directamente al inconsciente y no a la racionalidad. El niño o la niña no necesita entender desde lo intelectual el mensaje, lo asimila emocional y simbólicamente. Del mismo modo, en Omori, el efecto no se produce únicamente a través de la trama, sino también por el modo en que lo indecible se insinúa en lo visual, en lo sonoro y en lo fragmentario del relato. El psicoanálisis ha reconocido la operatoria del orden mítico en la constitución de las subjetividades. Narrativas, ficciones y mitos tocan experiencias humanas universales como la separación y el abandono, el desamparo, la rivalidad fraterna, los deseos destructivos, la culpa, el temor a crecer y al mundo adulto que resulta caótico, contradictorio y amenazante, y también la presencia de la muerte. Los mitos actúan en el psiquismo humano y se manifiestan por sus efectos. En la vida cotidiana no somos conscientes de sus narrativas. Descubrimos a Edipo o Narciso en sus resonancias, en sus huellas. El mito no se narra, se evidencia. Del mismo modo, en muchos juegos no hay una narrativa lineal, sino un efecto inmersivo que impacta directamente en la experiencia psíquica.
Yume Nikki, traducido como El diario de los sueños, es un juego de exploración surrealista creado en 2004 por Kiki Yama con RPG Maker. El personaje se encarna en Mado Tsuki, una chica que no puede salir de su habitación y explora sus sueños sin diálogos ni objetivos explícitos. El juego se centra en la atmósfera, con paisajes oníricos, perturbadores y simbólicos, fragmentos del cuerpo y objetos parciales que en una significación suspendida convocan a la interpretación. El juego no se desarrolla por una linealidad argumental y en diálogos. La historia no es del todo clara, haciendo que muchos de los significados que pueden circular allí queden libres a la interpretación de quien juega la partida. Es considerado un título de culto por su enfoque experimental y su influencia en los juegos de terror psicológico. En el mundo interactivo virtual se entrelazan arte, literatura y juego, diversos lenguajes en palabras e imágenes, y también nuevas formas de trabajo y transmisión del psicoanálisis. La economía digital configura o reconfigura la economía erógena. Si pensamos la economía digital más allá del comercio electrónico, podemos entender que implica un conjunto de transformaciones profundas en la sociedad. No se trata solo de las nuevas formas de intercambio de bienes y servicios, sino de una reconfiguración de los modos de interacción, producción y subjetivación a través de las tecnologías. Este entramado incluye plataformas de trabajo, aplicaciones móviles, redes sociales, educación virtual y sistemas de consumo cultural, todo sostenido por la lógica de la conectividad. Por su parte, la economía erógena, tal como la propone Freud dentro de su metapsicología, particularmente desde el punto de vista económico, es uno de los tres enfoques fundamentales junto al tópico y al dinámico. Este enfoque busca dar cuenta de los movimientos de la energía psíquica, la libido, que se acumula, se desplaza, se inviste o se descarga desde lo psíquico. Lo erógeno se refiere a aquello que en las zonas del cuerpo, sus superficies y volúmenes, pueden constituirse como fuentes de excitación y placer, pero también, potencialmente, de displacer. La economía erógena se refiere a la circulación de la libido, en cómo se orienta el deseo, qué zonas quedan fijadas como fuentes privilegiadas de satisfacción y cómo esos desplazamientos o fijaciones pueden dar lugar a síntomas. Es posible pensar que la economía digital funciona como un derivado de la libido. La energía psíquica ya no se inviste exclusivamente en el cuerpo propio ni en el otro encarnado, sino en imágenes, cuerpos virtuales, avatar, discursos y pantallas. El deseo se vuelca a una interfaz, a una red, a un entorno mediado tecnológicamente. Así como Freud pensó las zonas erógenas en el entorno digital, podríamos hablar de zonas de interfaz, superficies sensibles como la pantalla, la cámara, el micrófono, incluso el botón de me gusta, que canalizan el deseo, lo excitan, lo interrumpen o lo desvían. Desde esta perspectiva, la economía digital reconfigura el circuito erógeno. Las interfaces ya no son solo herramientas, sino territorios de investidura. Desde una lectura psicoanalítica, el espacio lúdico, tanto físico como digital, puede pensarse como un escenario de circulación de la libido, donde se experimenta exploración, placer, repetición, conflicto, donde se da la posibilidad de inscripción de las intensidades sensoriales.
Podríamos decir que la interfaz gamificada se vuelve una suerte de espacio transicional erógeno donde la pulsión se ensaya, se desplaza, se simboliza. Podemos tomar estos juegos como un estudio de casos, entendido como una estrategia de enseñanza activa y situada, que parte de situaciones complejas y abiertas para promover la reflexión. Tanto Omori como Yume Nikki son ficciones interactivas que configuran universos donde la inmersión no es meramente estética, sino que opera como una forma posible de interfaz a lo inconsciente. Esta experiencia lúdica y sensorial puede pensarse en analogía o integración con el dispositivo de juego en la clínica psicoanalítica con infancias o adolescentes, donde el material no aparece en forma de relato consciente, sino a través de desplazamientos, condensaciones y simbolizaciones. Así como en la hora de juego diagnóstica o analítica puede observarse desde la posición de analista cómo el niño o niña construye escenas, organiza objetos y se posiciona ante lo que emerge, quien juega Omori o Yume Nikki se implica en una narrativa no dicha, pero actuada, que puede revelar conflictos psíquicos latentes. Las tecnologías inmersivas, desde esta mirada, pueden funcionar como una extensión contemporánea de ese espacio transicional descrito por Winnicott, habilitando un terreno intermedio donde se explora la subjetividad. Así como en el consultorio se despliegan escenas lúdicas donde desde la posición de analista se sostiene la función de testigo, intérprete o partener simbólico, los entornos inmersivos, pensados como casos con su dimensión vivencial, podrían ofrecer nuevos dispositivos para la formación clínica, no desde la exposición pasiva de contenidos, sino desde la experiencia activa, situada y emocionalmente implicada, tal como propone la estrategia didáctica de casos en contextos híbridos y flexibles. Volvamos a jugar ahora con nuestra analista Avatar, que nos ha acompañado en la imaginación durante estos 3 episodios. ¿Podría ella sumergirse en una simulación inmersiva? Por ejemplo, recrear escenas clínicas complejas de los espacios psíquicos y dinámicos de analizantes o momentos transferenciales intensos, permitiendo una práctica reflexiva susceptible de análisis posterior y compartido con colegas y referentes. Podría incluso facilitar nuevas formas de supervisión o de construcción del saber entre generaciones de analistas. A continuación, prestemos nuestra escucha a algunas voces de quienes jugaron Omori. Palabras que vienen de la comunidad y que muestran cómo un juego puede vivenciarse profundamente. Una persona compartía: en lo personal, Omori me ayudó mucho a descubrirme, al mismo tiempo que iba descubriendo el trauma de Suni. La pelea final fue especialmente dolorosa. Cada diálogo se sentía como una herida. Creo que este juego es grandioso. Otra decía simplemente: fue el juego que me marcó como persona. Alguien más comentaba entre risas: ya me dio miedo porque algo parecido me pasa a mí. Por último, otra voz añadía: lo jugué durante la cuarentena en uno de los peores momentos de mi vida. No te puedo afirmar que estaba disociando, pero comparto alguna de esas sensaciones. Sentirme ajeno a la realidad, como si estuviera dentro de una burbuja. Son fragmentos de experiencias que nos recuerdan que el videojuego puede convertirse en un espacio transicional, íntimo y compartido, ocasión para que algo nuevo se produzca.
Hemos llegado al final de este viaje, o mejor dicho, a una estación más en nuestro recorrido. Inspirada en Julio Verne, me atrevo a decir que todo lo que una persona puede imaginar, tal vez otros y otras podrán hacerlo realidad. Gracias por acompañarme en este ensayo sonoro entre imágenes, ideas y sentimientos. Y ojalá podamos reencontrarnos en nuevos recorridos, porque si hay algo que hemos comprendido es que la lógica del deseo vital insiste y la curiosidad empuja, al menos para mí, a salir a jugar de nuevo. En este podcast escuchamos las voces de Alejandra Lorusso, en narración y autora del guión, Graciela Reid, psicoanalista, Andrea Ruhr, psicoanalista y especialista en literatura infantil y juvenil, en fragmentos de relatos y en el cierre de este episodio. Sirvieron de inspiración en este recorrido los aportes y producciones de Graciela Reid, Carlos Escolari, Bruno Bettelheim, Graciela Esnaola Jorgasek y María Beatriz de Anzó. Luciana Corvo, estudiante de la Universidad de Buenos Aires, asesoró sobre jugabilidad y el mundo de los videojuegos. Los comentarios citados fueron extraídos del video Omori Explicado, publicado por Alex Player One en YouTube. También se utilizaron los materiales de la especialización en diseño de enseñanzas con tecnologías, del seminario Estrategias Lúdicas y Gamificación, de las docentes Susan De Angelis y Sofía Álamo, y del taller electivo de Tecnologías Emergentes y Experimentación de las docentes Alicia Rosenthal y Lucila Toscano.